Buenos días nuevamente. Es un gusto y un privilegio y una responsabilidad venirlos a visitar de parte de, ya boté algo por allá, de parte de la Iglesia Cristiana de la Gracia. Y pues es un gozo porque creo que la última vez que pudimos venir veníamos platicando mi esposa y yo, creo que fue en octubre o algo así. Bueno, dejémoslo en el año pasado. Desde el año pasado no nos veíamos y pues siempre es un gusto venir. Quiero aclarar que cuando nosotros visitamos una iglesia, pues nos gusta, si es posible, que podamos pues participar con la alabanza, pero no somos de los grupos que dijo el hermano que andamos del tingo al tango, ¿eh? Sí nos congregamos en nuestra iglesia, pertenecemos a nuestra iglesia y por eso es que venimos a servirles también, ¿vale? Porque pues, la iglesia nos manda y todos somos bendecidos para escuchar su palabra. Así es que le invito a que abra su Biblia y vamos a hacer una oración para comenzar este tiempo del estudio de la palabra del Señor. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que nos das de podernos reunir en libertad, Señor, con libertad de abrir tu palabra en este lugar. Gracias porque es el alimento que necesita nuestra alma. Nuestro espíritu, Señor, necesita este alimento de tu palabra, Señor. Necesitamos tu guía en todo momento. Necesitamos recordar incluso aquellas verdades que ya hemos escuchado anteriormente, Señor, pero que queremos oírlas como si fuera la primera vez, Padre. Ayúdanos a asombrarnos, ayúdanos a ser impactados por tu palabra, Señor. Siempre encontramos cosas nuevas. Tu palabra tiene perlas preciosas que cuando tú nos permites estudiarlas, las encontramos y las podemos apreciar, Señor, y todo esto nos lleva a alabarte a ti, Señor, a darte la gloria a ti. Gracias por esta iglesia, Señor, que has levantado, por los líderes que están al frente de esta iglesia, Señor, porque pues tú los vas preparando, los vas capacitando, Señor, y son parte, Señor, de tu iglesia universal, Padre. Queremos adorarte, honrarte en esta mañana, Señor, que todo sea para gloria tuya y para edificación nuestra también, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Filipenses, ¿verdad? Ya seguro ahí tienen su separador. ¿Qué nos toca hoy, hermanos? ¿Qué texto nos toca hoy? Yo le digo el supertexto, ¿no? Yo le digo que es el supertexto. Es un texto tan hermoso, tan importante, pero que también es tan imposible poderlo explicar en una sola predicación. Así es que me van a disculpar, me van a perdonar que nos vayamos muy rápido, porque si no, yo creo que sí nos darían las 5 de la tarde. Y no queremos eso, ¿verdad? Tampoco. Aunque disfrutamos de la palabra, tenemos que ser respetuosos del tiempo también. Así es que vamos a Filipenses 2 y vamos a estudiar de los versículos 5 al 11. Como les digo, este texto es de verdad para estudiarlo en varios sermones, pero Dios nos ayude a mí para explicarlo y a ustedes para absorber todo lo que podamos. Bueno, este texto se conoce como el texto que explica la humillación y la exaltación de Pablo. Es el más grande ejemplo de humildad, así lo titulé yo. Uno de los principales problemas, hermanos, en el ser humano es el egoísmo. Uno de los principales problemas que lleva al ser humano a pecar es el egoísmo. No solo en los incrédulos, sino también en los creyentes, desafortunadamente. ¿Sí? ¿Qué opina el mundo, qué opina la sociedad acerca de la humildad y la obediencia?
No es algo de plática grata para la sociedad, ¿verdad? Bueno, pues la iglesia de Filipos estaba experimentando problemas en esta área. Estaban comenzando a surgir algunos problemas precisamente por este egoísmo y falta de unidad y falta de humildad en la iglesia de los filipenses. Y miren que era una iglesia que Pablo amaba. Y yo creo que por eso les escribió y los exhortó a la unidad. Los creyentes en la iglesia de Filipos habían recibido bendiciones de Dios que Pablo mencionó en los versículos anteriores como consuelo, amor, comunión del Espíritu y afecto entrañable. Por lo tanto, les pide unidad, humildad y dedicación a otros como respuesta a esto que acaban de recibir. Esto lo podemos ver ahí en el primer versículo del capítulo 2, donde dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, todo eso habían recibido los filipenses de parte de Dios, pero estaban teniendo esos problemas. Por ello, Pablo les recuerda la grandeza de la humildad de Cristo a través de su humillación, de la humillación de Cristo, para hacerles ver que si Cristo se humilló de esa manera, los creyentes debían hacerlo en la medida de sus relaciones fraternales también. Cristo fue obediente y humilde hasta dar su vida. Por lo tanto, los creyentes debían dar su vida también. ¿De qué manera? En la obediencia a su palabra. ¿Cómo damos la vida al obedecer la palabra, hermanos? Pues muriendo a nosotros mismos, muriendo a nuestro egoísmo, ¿sale? Activando esa humildad que vamos a ver hoy que ejemplificó nuestro Señor Jesucristo. Y con la exaltación que Cristo recibió de Dios, les enseñó también a los creyentes que tuvieran esa esperanza, esa certeza de que a su tiempo también recibirían la recompensa de Dios. Esto es algo hermoso, hermanos. No solamente Pablo les decía, tienen que ser humildes. No, tienen que ser humildes porque Dios les va a dar una recompensa. En el texto anterior, en el capítulo 1, de los versículos 27 al 2:4, habla de unidad. Y la unidad no se puede dar si no hay humildad. La unidad en la iglesia, hermanos, no se puede dar si no hay humildad. Pablo quería escuchar que los filipenses estaban unánimes en un mismo espíritu, en un mismo sentir, es decir, unidos. Mismo sentir, mismo pensar. Entonces, esta mañana, hermanos, vamos a ver el ejemplo que Pablo usó de la exaltación y la humillación de Cristo para motivar a los filipenses a practicar la humildad. Así que Pablo nos recuerda a nosotros la humildad de Cristo en 4 descensos que nos exhortan a la humildad, a la obediencia y a la esperanza en el Señor Jesucristo. 4 descensos. El primer descenso de Cristo es que se somete al Padre. El segundo, que se hizo hombre. El tercero, que se hizo esclavo hasta la muerte. Y el cuarto, buscó siempre dar la gloria al Padre. ¿Sí? No buscó su gloria. Así que vamos a leer nuestro texto y le pido que me acompañe con su vista. Dice Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Bueno, ¿listos, hermanos? No se me duerman, estoy empezando. El primer versículo, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si tú le dices a un inconverso que debe ser humilde y debe de considerar a los demás como superiores a él mismo, ¿qué crees que te diga? Que estás loco, ¿verdad? Bueno, esta carta va dirigida específicamente a creyentes, ¿sale? Aquí vamos a tener una exhortación que es a creyentes. Si yo le hago esta exhortación a un incrédulo, pues me va a responder que estoy loco, pero el creyente no puede responder así. Esta exhortación es para creyentes. Y esta frase de haya pues en vosotros, entonces es un mandato. Es un mandato que es dado a los creyentes y que solo los seguidores de Cristo pueden recibir. Que en vosotros, el mandato es que en vosotros haya esta actitud continua que en Cristo Jesús hubo. Ese es el mandamiento. Que en vosotros haya una actitud continua, esta actitud continua que en Cristo Jesús, literalmente. Esta actitud es la manera de pensar, más bien. Nuestra Biblia dice este sentir, refiriéndose a la manera de pensar. ¿Cuál es la manera de pensar de Cristo? Todo lo que Cristo hacía, hermanos, tenía que ver o estaba en relación a darle la gloria al Padre. Ese era su pensamiento, honrar al Padre. Este es el mandamiento que Pablo le daba a los filipenses. Su manera de pensar continua es buscando la unidad para que de esa manera le den la gloria al Padre. Cristo es el más grande ejemplo de humildad, no hay otro. Cristo tomó una actitud humilde. Y vamos a ver de los versículos 6 al 8 la humillación. Este es el primer descenso de Cristo. La humillación, su humillación. Dice versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La Nueva Versión Internacional dice, en este versículo, literalmente dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Esto es muy interesante, hermanos, porque sabemos que la sabiduría o la revelación a lo largo del tiempo en el que se fueron escribiendo los libros de la Biblia iba siendo progresiva. O sea, el hecho de que nosotros ahora ya podamos entender o encontrar todos estos términos teológicos ha sido porque toda esta revelación fue concluida en un momento cuando se cierra el canon, y gracias a muchos hombres también estudiosos nosotros podemos también estudiarlos y entenderlos. Pero para el tiempo en el que estaban los filipenses no era algo tan simple. Sin embargo, ya daban por sentado que Cristo era Dios. Eso es muy hermoso, hermanos. No era algo nuevo para ellos, ¿sí? Dice que aunque era Dios, Cristo, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Dice que cuando era en forma, es decir, sabemos que Cristo es eterno, como Dios, ¿verdad? Bueno, quiere decir que Él existía en la forma de Dios. Y la palabra forma es la palabra clave aquí, en este versículo, que se puede entender como naturaleza. O sea, podemos leer el cual siendo de la misma naturaleza de Dios, ¿sí? Por ejemplo, en Romanos 8:29, cuando se habla del nuevo nacimiento y de la regeneración, se usa la misma palabra. Dice Romanos 8:29, porque a los que conoció, también los predestinó para ser hechos a la forma de la imagen de su Hijo, ¿sí? Porque a los que conoció también los predestinó para ser hechos a la naturaleza de la imagen de su Hijo. Por eso nosotros decimos que siempre queremos parecernos, ¿no?, a Cristo, y que queremos crecer en ese parecido a nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí este primer versículo nos habla de que Jesucristo
existía ya en la misma esencia, en la misma naturaleza de Dios. Pero fíjense algo interesante también, hermanos, y esto también nos ayuda a que estemos atentos muchas veces cuando nos visitan esa pareja de personas que se dicen ser testigos, ¿verdad? Que no sabemos testigos de quién. Dice en la traducción del Nuevo Mundo, el versículo 5, mantenga esta misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús, ahí está bien, pero el 6, vean cómo lo tienen ellos, cómo lo tradujeron. A quien, aunque existía en la forma de Dios, ni se le pasó por la mente tratar de ser igual a Dios. ¿Se dan cuenta de la artimaña que tienen allí, de la astucia? Ellos pretenden poner o proteger a Jesús diciendo, no, Él nunca se quiso parecer a Dios. Pues claro que no, porque Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios. Él siempre ha sido Dios, ¿verdad? Cristo tenía la esencia de Dios desde la eternidad pasada, como a veces solemos decir. Solo Cristo puede expresar la naturaleza de Dios porque es Dios. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Esta deidad se manifiesta en Jesucristo porque Él es el unigénito del Padre. El unigénito quiere decir el único de ese tipo, ¿sí? Ahí es donde muchas veces también estos amigos pretenden decir que como Él es el primogénito, pues es el que fue creado primero. Pues es un error, ¿no? Él es el primogénito porque Él es el dueño de toda la creación, pero es el unigénito porque es el único ser, aparte de Dios, que tiene la naturaleza de Dios, ¿sí? La forma o esencia de Dios se hace visible en Cristo por ser la imagen del Dios invisible, como lo dice Colosenses 1:15. Además, se hace visible en Cristo a causa del resplandor de la gloria del Padre, dice Hebreos 1:3. ¿Sí? Vamos a ver estos textos. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién está hablando? De Cristo, ¿no? También, por ejemplo, en Juan 1:14. Juan 1:14, vamos rápido, Juan 1:14. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Isaías 6:1, vamos rápido a Isaías 6:1. Los que traen la Biblia digital pues nos van a ganar, ¿verdad? Dice Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Fíjense cómo antes incluso los profetas habían tenido esta revelación. En Apocalipsis 1, ahora vamos hasta el final, Apocalipsis 1, de los versículos 14 al 16, dice Apocalipsis 1, 14 al 16, lo describe, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahí está la forma de Dios, la esencia de Dios.
pero ahora manifestada de forma visible en nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, aunque la intención de Pablo al explicar o al escribir este texto más bien, no era hacer un tratado teológico acerca de la deidad de Cristo, para nosotros nos resulta eso ahora, ¿no? Pero para Pablo no era la intención. Pablo lo menciona buscando en todo momento ese ejemplo de Cristo para que los filipenses recordaran que Cristo dio ejemplo de humildad aún siendo Dios mismo. En muchos escritos seculares de ciencia ficción, podemos ver a lo mejor a dioses enojados, ¿no? Dioses llenos de orgullo, ¿no? Imágenes de dioses, de estatuas que tienen posiciones de no humildad. Y eso va contrario al pensamiento de la sociedad. Y Pablo dice, no, Dios es humilde. Fíjense qué cosa tan hermosa, hermanos. La humildad de Dios. La humildad de Dios. Esto es lo que quiere tratar constantemente Pablo. ¿Sale? Dice que el ser igual a Dios, el tener la esencia de Dios, Cristo no lo estimó como algo a que aferrarse. Cristo, al ser Dios, al tener la misma naturaleza, los mismos atributos, las mismas perfecciones, no lo tuvo por más valioso para dejar esa gloria y derechos. Como dice un comentarista, cuando Cristo rehusó mantener esos derechos, se anonadó. Es decir, vino a menos. Por eso es que hablamos ahorita en términos, para entender el texto, del descenso. Empezó a descender, ¿sí? En Filipos, algunos integrantes de la iglesia no tenían la capacidad de hacer a un lado sus derechos para dejar pasar alguna ofensa, y eso les ayudaba a mantener los conflictos, sin tener en cuenta que realmente tuvo derechos, el que tuvo derechos supremos e ilimitados, o sea, Cristo, no los consideró como irrenunciables para poder entregarse personalmente a favor de ¿quién? ¿De sus amigos? No, de sus enemigos. Es decir, Cristo tenía derechos que podían haber sido irrenunciables, pero Él no los consideró así. Él renunció a esos derechos para descender a favor de sus enemigos. Esto solía suceder en esta iglesia, que los filipenses no dejaban pasar por alto la ofensa, ¿no? No tenían humildad, había orgullo. Bueno, esto pasaba en la iglesia de Filipos. Lo bueno es que aquí no pasa. Ni en la iglesia en donde estoy yo. Tampoco pasa. ¿Verdad? Cada uno de nosotros, con mucha facilidad, renunciamos a nuestros derechos, ¿cierto? Y tomamos una actitud de siervo para servir al hermano, ¿cierto? Esa fue sonrisa de nervios. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Podemos hablar aquí de ese segundo descenso. No solamente dejó sus derechos y se sometió al Padre, sino ahora se despoja tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Un comentarista dice que la verdadera libertad no está en mantener tus derechos, sino en tener la capacidad de desprenderte de ellos. Se despojó a sí mismo cuando se sometió al Padre y tomó la forma de siervo, de esclavo. Aunque nuestras Biblias dicen de siervo, tenemos que recordar que la palabra en realidad es esclavo. ¿Y qué característica tiene un esclavo, hermanos? El esclavo no opina, solo ejecuta la acción que le fue ordenada, ¿no?
Nosotros tendríamos que ser siervos, esclavos. En la actualidad, ¿qué pasa con esa palabra? Uy, ni la digas, ¿no? ¿Verdad? Te acusan con los derechos humanos, ¿no? Imagínense en ese tiempo, Cristo se sometió como esclavo a ejecutar la voluntad del Padre. Y fíjense, hermanos, una de las tareas específicas de los esclavos en esos tiempos, ustedes recuerdan, era lavar los pies a sus amos y a las visitas de sus amos, ¿no? Y en Juan 13, no lo busquen, solamente recordarlo, en Juan 13 podemos encontrar ese texto en donde vemos a Jesucristo lavando los pies a sus discípulos, ¿verdad? Y posteriormente les da la indicación de hacer lo mismo. Esa tarea de lavarle los pies era la tarea pues más vil para un esclavo, ¿no? Se dice que había categorías, esclavos de ciertas categorías. Pues el más bajo era el que le tocaba lavarle los pies a las visitas, ¿no? Bueno, pues el Señor lo hizo y nos dio la instrucción ahí en Juan 13. El Evangelio de Marcos, hermanos, el Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente, ¿sí? Si recordamos, cada evangelio tiene un tema, por decirlo así. El de Marcos es precisamente presentar y mostrar a Cristo como el siervo. Y el versículo clave en el Evangelio de Marcos, vamos rápidamente allí, por favor, es Marcos 10:45. Marcos 10:45. Que dice, Marcos 10:45. Ay. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. ¿Y para qué más? Para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el versículo que caracteriza el tema del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Dijimos que la forma hace referencia a la naturaleza, no hace referencia a la apariencia. Esto también es muy importante, hermanos. Cuando decimos que Cristo tomó la forma de siervo, es que también tomó esa esencia, esa naturaleza de siervo, porque Dios es humilde y Él vino a servir. No tomó una apariencia. Hay otra palabra diferente a forma en los originales, que da la idea de apariencia solamente, de algo que nada más es claro a la vista, pero que no se puede confirmar. Y Cristo, nosotros podemos ver que Cristo nunca aparentó servir, sino que verdaderamente Él vino a servir, porque es su esencia también. Además, imagínense, hermanos, no es que Él haya venido a servir como los ángeles, por ejemplo, en una cuestión de ángeles. Ustedes recuerdan que ahí en Hebreos también dice que fue hecho menor a los ángeles, ¿sí? Y en Hebreos 2:7, la nota de la Biblia de estudio de MacArthur dice que los ángeles tienen poderes especiales dados por Dios, que tienen acceso continuo al trono de Dios y que no están sujetos a la muerte. O sea, Cristo no vino a servir en esa categoría de ángel. No, más, descendió más, menor a los ángeles, se hizo hombre. El versículo 9 dice que Cristo fue hecho menor que los ángeles, versículo 9 de Hebreos 2, por un breve tiempo. Aquí podemos ver precisamente ese despojamiento, ese despojo que Cristo tuvo, o vaciamiento, como a veces también lo podemos decir. Es importante entender que Cristo no se despojó o se vació de su deidad. Él no se quitó su deidad. Ese no es el despojo que Él tuvo. Solamente se despojó de su gloria celestial. ¿Sí? Él dejó la gloria que tenía en el cielo junto al Padre para venir a servir, a hacerse esclavo, a hacerse siervo, a hacerse hombre, pero su deidad nunca
la perdió. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Porque Cristo era un hombre que, aún ya en su encarnación, podía leer el corazón de las personas, ¿no? ¿Recuerdan el texto donde dice que Él conocía los pensamientos de ellos? Cuando le da la sanidad al paralítico, dice que Él conocía que cavilaban en su corazón los fariseos, ¿verdad? Él podía alimentar multitudes, podía controlar la naturaleza, podía echar fuera demonios, sanar enfermos y hasta resucitar a los muertos. Por eso muchos de los que presenciaron sus milagros decían: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie hace estos milagros si no viene de parte de Dios, ¿verdad? Aquí vemos una paradoja, hermanos, y pongan atención en esto. La manera en la que se despoja a Cristo de su gloria fue al tomar humanidad. Para nosotros a veces la palabra despojar o vaciar es quitar el contenido, pero en realidad este despojo o este vaciamiento implica el tomar, ahora adquirir a su persona humanidad. ¿Sí? Agregó humanidad a su deidad. ¿Por qué decimos que agregó humanidad, hermanos? Porque comenzó a sentir hambre. A mí me encanta el Salmo 50, que dice Jehová: si yo tuviera hambre, no te pediría nada, porque mío es todo. ¿No? Sabemos que Dios no tiene hambre, pero Cristo empezó a padecer hambre. Cuando fue tentado, dice que ayunó 40 días y tuvo hambre, ¿verdad? Tuvo cansancio, experimentó cansancio y sueño. ¿Se acuerdan cuando se quedó dormido en la barca? Dice MacArthur que ni aún el movimiento brusco de la barca pudo despertarlo de tan cansado que estaba el Señor Jesucristo. ¿Qué nos muestra eso, hermanos? Humanidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después? Inmediatamente reprende a la naturaleza, reprende a los vientos y dice que se formó grande bonanza. Una muestra, hermanos, en un solo momento de su humanidad y de su deidad. También experimentó angustia. Él sabía que iba a recibir la ira de su Padre, ¿verdad? Y él oró: si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga lo que yo, sino tu voluntad, ¿verdad? Humillación, hermanos, vergüenza. Dice Juan 7:5 que ni sus hermanos creían en él. Y algo más interesante, comenzó a vivir lo que nosotros vivimos, el tiempo. El tiempo. Él es eterno. Él vive en una eternidad donde no está limitada ni regida por el tiempo. Pero cuando descendió, tuvo que habitar en este mundo que está controlado por el tiempo también. ¿Sí? Él renunció a sus riquezas, hermanos. Dice 2 Corintios 8:9, porque por amor a vosotros se hizo pobre, aunque era rico, para que vosotros por medio de su pobreza fueseis enriquecidos. Él renunció a todo, incluso a su propia vida. Un comentarista al respecto de la pobreza de Cristo dice lo siguiente, y cito: tan pobre fue que siempre anduvo pidiendo prestado. Yo cuando lo empecé a leer dije: caray, ¿no? Pidió un sitio prestado para nacer. Le prestaron ahí un pesebre, ¿no? Una casa en donde posar, una barca para predicar, un animal en el cual pudiera cabalgar, un aposento en el cual instituir la cena del Señor y finalmente una tumba donde ser enterrado. Además,
cargó sobre sí mismo una deuda muy pesada, la más pesada que jamás nadie pudiera soportar. Una persona de tan endeudada condición tuvo que ser verdaderamente muy pobre. ¿Quiénes de nosotros voluntariamente, hermanos, buscaríamos hacernos pobres? Nadie, ¿verdad? Nadie buscaríamos hacernos pobres de tal manera. Al decir que se despojó, vemos que es un verbo activo y esto implica que Él lo hizo voluntariamente. O sea que a Jesucristo nadie lo despojó. Él voluntariamente se despojó a sí mismo. Y esto es una muestra de su amor. Esta humildad, este amor, hermanos, es parte de su naturaleza. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y escuchen esto, el versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, hermanos, podemos ver que la actitud de Cristo era humilde y en amor. Yo lo voy a hacer. Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Además, hermanos, todos sabemos que Cristo no se hizo hombre naciendo en una familia rica, ¿verdad? En una familia poderosa, ¿no? Y si esto fuera poco, tampoco apareció ya adulto. Él tuvo que hacerse hombre de la manera en la que todos nos hacemos seres humanos. Nacemos, naciendo. Él tuvo que ser bebé, tuvo que nacer, tuvo que aprender cosas, tuvo que aprender obediencia, sujeción a sus padres. Lucas 2:40 nos habla precisamente de que el Señor crecía. Vamos a verlo ahí rápidamente. Lucas 2:40. Dice, y el niño crecía, obviamente se refiere al Señor Jesucristo, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y en el versículo 52, allí mismo lo vuelve a decir, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hace poco que fue el terremoto de Turquía, vi ahí en el Facebook que entrevistaban a uno de los rescatistas que viajan de otro país y le preguntaban qué era lo más difícil. Y decía esta persona, pues estamos acostumbrados, ¿no?, a llegar y ver toda la devastación, todo el desastre, si es un terremoto, si es una inundación, si cualquiera que sea el daño al que vayan a ayudar, ¿no? Pero esta persona comentaba que parte de lo difícil era dejar la comodidad y la seguridad de sus casas, la comida a la que estaban acostumbrados en sus países de donde vienen, para venir a trabajar por lo menos 2 semanas, que es lo que le dan de tiempo de vida a una víctima que esté atrapada, porque después ya es muy difícil que la puedan rescatar. Y entonces él decía, pasar 2 semanas en tiendas de campaña, con colchonetas en el piso, con poca agua, sin una ducha, sin echarme una pestaña en el sillón, sin... ¿Qué más les gusta, hermanos? Decían, es de lo más fuerte.
2 semanas, decía esta persona. ¿Cristo cuánto vino? 30 años. Dejó sus comodidades, su riqueza. Bueno, ya vimos 2 primeros descensos, hermanos. El Señor se sometió al Padre y descendió otra vez y se hizo esclavo. Vamos a un tercer descenso. Dice el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra aquí que utiliza la Reina Valera es condición de hombre. Habla justamente de la condición del ser humano. ¿Cuál es la condición del ser humano? Anoche estábamos cantando mi esposa y yo en un velorio. El papá de uno de los hermanos de la iglesia falleció y pues inmediatamente pensaba yo en eso, la condición de hombre. ¿Cuál es la condición de hombre? Frágil, ¿verdad? Mortal, limitada. En esa condición estuvo Cristo, frágil. Porque dice, hermanos, algunos textos en la Biblia podemos ver que dice que cuando lo querían matar, él mejor huía. Él no decía, a ver, inténtelo. No, él huía, él se escondía. Entendemos que también porque no era su tiempo. Pero él tuvo que padecer la fragilidad y la mortalidad. ¿Sí? Se hizo obediente hasta la muerte. La palabra condición hace referencia a esta fragilidad del ser humano. Cuando Jesús fue visto en la tierra, él fue tratado como hombre, como tal, pero porque era necesaria que su condición fuera de hombre para que su humillación y obediencia lo pudieran llevar hasta la muerte y poder cumplir con la voluntad del Padre. Es necesario entender, hermanos, que cuando se manifiesta la gracia de Dios, siempre hay un descenso. Lo voy a volver a repetir. Cuando la manifestación de la gracia de Dios se hace presente, siempre hay un descenso. Es decir, Dios desciende para cubrir las necesidades del hombre. Vamos al Salmo 113, por favor, hermanos. Salmo 113. Versículos 5 al 8. Salmo 113, versículos 5 al 8. Dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que mora en las alturas? Versículo 6, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Fíjense, hermanos, ¿cómo dice? Dios está en las alturas y se humilla, desciende solamente para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Eso es lo que hizo Cristo, hermanos. Descendió y descendió y descendió. Y esto lo hizo para poder tomar el lugar más humillante, porque recordemos que la muerte de cruz, hermanos, era la muerte más humillante. Muchos historiadores están de acuerdo en que la manera en la que los crucificaban era desnudos. Y además era con la acusación de que eran los peores criminales. Por eso era la muerte más, o el tormento más humillante. Pero él tuvo que tomar ese lugar más humillante del pecador más vil para poder salvar a los que él eligió.
Cristo siendo Dios fue obediente al Padre. Dios no es obediente, porque Dios no le tiene que rendir cuentas a nadie. Pero Cristo se sometió en obediencia. Por eso yo les digo que este texto, hermanos, está cargadísimo de perlas, como digo yo. Pero yo espero que estemos siendo edificados, hermanos. Aquí comienza la humillación más fuerte de Cristo en su humildad y obediencia, porque Él en esa humildad se sometió, como les he estado diciendo, al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, dice este versículo. Hermanos, ¿cuál debe de ser la naturaleza entonces del creyente? ¿Cuál debe de ser la naturaleza del creyente? Cuando Cristo vino a la tierra, les decía yo hace rato que Él se hizo hombre para obrar a favor de sus enemigos, ¿no? Porque dice la Biblia que no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo vino a servir en un entorno muy diferente al que Él estaba, un entorno muy hostil, y no porque Él era Dios fue más fácil. No porque Él era Dios fue más fácil. La iglesia, hermanos, es una pequeña probada de lo que va a ser el cielo. La comunión con los santos. Entonces, ¿a dónde sería más fácil servir? ¿En un lugar hostil o en la iglesia, hermanos? Pues sí, pues en la iglesia. ¿Y entonces por qué tenemos esos problemas? ¿Por qué los filipenses tenían el problema de la falta de unidad? Por la falta de humildad. Pablo nos exhorta por eso a que por medio de la humildad tengamos unidad en la iglesia, hermanos. Vamos a los versículos 19 al 11 y aquí vemos ahora la exaltación de Cristo. Ya vimos su humillación, ya vimos 3 descensos en su humillación. Vamos a ver ahora su exaltación de los versículos 9 al 11. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Habíamos dicho ya que Cristo había existido eternamente en la forma de Dios, pero descendió a la humillación del hombre limitado y a la humillación de esclavo, llegando en obediencia hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios actúa exaltándolo hasta lo sumo, dice este versículo, exaltando a ese hombre, a su propio Hijo, el único en su tipo, aquel que entregó su propia vida. Dios responde de esa manera. Hermanos, ¿por qué Dios actuó de esa manera? Porque esa es la manera de pensar de Dios, hermanos. Es parte de su naturaleza. Hay muchos textos que seguramente conocemos. Vamos a ver nada más uno. Vamos a Mateo 23, 12. Mateo 23, 12. Dice Mateo 23, 12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este es uno de los muchos textos en la Biblia que podemos encontrar que tienen esa sentencia. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Proverbios lo dice, Lucas, Levítico, Santiago, Primera de Pedro, entre otros. Esto es acorde al pensamiento de Dios, ¿sí? Aún incluso, hermanos, si nosotros consideramos cuando
somos salvados, en la salvación, hay precisamente esta exaltación. Cuando el pecador se arrepiente, quebrantado, busca el perdón de Dios, se humilla y reconoce su condición de pecador, Dios lo levanta hacia la salvación. Es una manera de verlo también. ¿Recuerdan al fariseo y al publicano? Dice Jesucristo que el publicano regresó justificado. Ya no estaba en esa posición, regresó justificado, ¿no? Dice el versículo 9 que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Esta exaltación, fíjense hermanos, regresando un poquito a la humillación de Cristo fue temporal. ¿Cuánto tiempo dijimos que duró más o menos la humillación de Cristo? ¿2 semanas? Ah, no, ¿verdad? Esos no eran. ¿Cuánto? 30 años. La humillación de Cristo duró 30 años aproximadamente, 33 años. Pero su exaltación es para siempre. Su exaltación es eterna, es permanente, ¿sí? Ahora mismo Él está en esa misma apariencia de hombre, pero coronado de gloria, no limitado ni mortal como es nuestra condición de hombres, sino coronado de gloria y honra e inmortalidad, porque fue exaltado hasta lo sumo, hasta lo más alto, hermanos. Fíjense otra vez, estos amigos que visitan las puertas de dos en dos, en la versión de ellos dice que fue exaltado a un lugar superior. No dice lo sumo, dice fue elevado a un lugar superior. No, Cristo no fue elevado a un lugar o a una posición simplemente superior. Él está en el punto más alto. Una pregunta, hermanos, ¿puede haber un punto más alto que el trono de Dios? ¿Y en dónde está Cristo? A la diestra del trono. Por eso este versículo dice que lo exaltó hasta lo sumo. Y en Juan 17:5, precisamente Cristo ora y le pide a Dios esta glorificación nuevamente. Dice Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dice qué hermoso, hermanos. Al lado tuyo, en el punto más alto. ¿Sí? La humanidad que Cristo agregó a su deidad queda para siempre unida a Él. A esto le conocemos con el término de unión hipostática. Esta exaltación estaba profetizada en Isaías 53:10. Vamos rápido a Isaías 53:10. Este versículo, este capítulo de los más conocidos y hermosos en Isaías, dice Isaías 53:10 al 12. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Mateo 28:18 dice que Jesús, después de haber resucitado en forma de Dios hombre, declara a sus discípulos su exaltación, diciéndoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Verdad? Cristo fue exaltado
en su condición de hombre. Y esto es muy importante, hermanos. No lo perdamos de vista porque ahorita vamos a llegar a este punto importante. El versículo 9 continúa diciendo que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre, hermanos? Porque el nombre de Jesús es el nombre que recibió en su encarnación, ¿verdad? Es un nombre que es muy interesante también analizar, hermanos, que ese nombre fue burlado. Ese fue un nombre con el cual muchos se burlaron de él. ¿Se acuerdan cuando se maravillaban los fariseos y decían, ¿qué no es Jesús el hijo del carpintero? Lo menospreciaban, ¿verdad? Aunque ese nombre, recordamos que significa Dios salva, no es el nombre que le dio, porque ese lo dio en su encarnación. ¿Cuál es el nombre que Dios le dio? El nombre de Señor. Ese es el nombre sobre todo nombre. Y fíjense que en el griego, hermanos, utiliza un pronombre definido que literalmente lo leemos así. El nombre, el sobre todo nombre. Dios le dio el nombre, el sobre todo nombre. ¿Sí? Es decir, ese nombre es único. Ese nombre nadie lo tiene. Cuando recordamos que el ángel le dijo a María que se llamaría Jesús, y en otros pasajes podemos ver que Jesús muchas veces es reconocido como Jesús de Nazaret, Jesús el Galileo, era para hacer relación a ese Jesús, porque había muchos otros que se llamaban Jesús. Pero este nombre nadie lo tiene. El nombre de el Señor, nadie más lo tiene. ¿Sí? Incluso la Septuaginta, y esta es la parte importantísima, hermanos. La Septuaginta sustituye en el Antiguo Testamento hacia al Nuevo Testamento, sustituye la palabra Yahvé o Jehová por Señor. Y también en la Biblia de las Américas lo encontramos así. La palabra Jehová la cambiaron por Señor. Entonces, si la Septuaginta, que es la versión en griego del Antiguo Testamento, cambió Yahvé y Jehová por Señor, el nombre que le está dando Dios a Cristo es Jehová o Yahvé. A lo mejor se nos hacen bolas ahí los cables. Dios le dio el nombre de Dios a Cristo. A ver, una pregunta, ¿pero Cristo no era ya Dios? Pero no era hombre. Y la exaltación de Cristo fue en su encarnación también. ¿Sí? La exaltación de Cristo fue ahora en su posición de Dios hombre. ¿Sí? Porque seguimos versículo 10, para que en el nombre de Jesús lo vuelve a ubicar con el nombre con el que todos los que en ese tiempo lo vieron lo reconocían, lo conocían, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, todos los que se burlaron de Jesucristo en el tiempo de su crucifixión, en el tiempo de su aprehensión, lo van a reconocer ese día. Pero van a ver que ahora ese Jesús que reconocen es Jehová, es Dios. Ese es el nombre que le dio a Jesús en su estado de hombre y de Dios. Espero estarme explicando, hermanos, porque el texto es difícil. Este nombre, hermanos, el nombre del Señor, expresa el rango supremo del ser divino. No es un simple título mesiánico, no es que vendrá el Señor,
sino corresponde y pertenece exclusivamente a Dios. El nombre de Señor pertenece exclusivamente a Dios, ¿sí? Es el nombre de honor y gloria suprema que recibió del Padre en la resurrección de entre los muertos. Lo proclama como Señor y Dios, como en Juan 20:28, cuando Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Sin embargo, el nombre del Señor no lo recibe por su humillación, es decir, que ese nombre no fue adquirido por derecho, sino que fue restablecido a su condición de hombre. Jesús siempre fue Dios, pero siempre fue Dios en su estado de gloria. Y cuando viene, se humilla y esa gloria la dejó allá. Y ahora, en esa condición de hombre, Dios le dice, tú eres Dios. Esa es la exaltación, hermanos. Esta exaltación tiene un propósito en el presente y en el final. Dice nuestro versículo 10 que toda rodilla se doble y toda lengua, versículo 11, confiese que Jesucristo es Dios. Así de fácil. Que toda lengua confiese que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Cuando Jesús declaró su deidad ante los fariseos fue amenazado. Ahí lo podemos ver en Juan 10:33, ya no lo vamos a buscar. ¿Se acuerdan? Cuando él dijo, el Padre y yo uno somos, y dice que luego se inclinaron a agarrar piedras para apedrearlo, ¿verdad? Él les dice, él les dice que por cuál de las buenas obras que hizo lo van a apedrear. Y ellos le dicen, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Ese nombre fue motivo de burlas, el nombre de Jesús, y despreciado en la crucifixión. Nos lleva a pensar, hermanos, cuando en el versículo 11 leemos acerca de que toda rodilla se va a doblar, unos la van a doblar por humillación y otros la vamos a doblar con alegría, por darle la gloria y el reconocimiento al Señor. Y dice que que todo el universo, no va a haber una sola rodilla que no se doble. Es decir, los ángeles que están en el cielo, los que ya murieron en Cristo y que están en el cielo, que están en la presencia de Dios, los que están en la tierra, a lo mejor si estamos o los que estén vivos en ese momento, los que murieron sin Cristo debajo de la tierra y a lo mejor también los mismos ángeles caídos que están encarcelados, todos, cada uno de ellos va a doblar su rodilla en reconocimiento a Dios. Nadie puede resistir la soberanía de Dios y en su presencia caerán arrodillados por quién es Él. Dice Apocalipsis 5, 11 al 14. Vamos a leerlo. Apocalipsis 5, 11 al 14. Ya estamos terminando, hermanos. Dice Apocalipsis 5, 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es decir, hermanos, no solamente vamos a arrodillarnos, sino vamos a confesarlo.
Y eso también es hermoso. Vamos a confesar que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor. La cereza del pastel, hermanos. El cuarto descenso. No me lo había saltado, ¿eh? El cuarto descenso, la cereza del pastel, también en la humildad de Cristo, es que todo lo que hizo, lo hizo para darle la gloria a Dios Padre. Final del versículo 11. Para gloria de Dios Padre. La meta suprema de la exaltación será para la gloria de Dios. La gloria de Dios es la meta de toda la obra que Cristo realizó desde el principio de la creación hasta el tiempo de los cielos nuevos y la tierra nueva. Fíjense, en 1 Corintios 15:28 dice: luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. ¿Sí? Este texto es una exhortación más que un tratado tan teológico como lo es también. Es una exhortación, hermanos, a que seamos humildes, porque nuestra facilidad es hacer lo contrario. Y eso no agrada al dueño de la iglesia, eso no agrada, no da gloria al esposo de la esposa. No solo de manera personal, en nuestra vida familiar tenemos que luchar muchas veces con el orgullo, sino que en la iglesia, porque Pablo les habló a los filipenses como iglesia. ¿Sí? Cuiden de ser humildes, cuiden de mantener la unidad. Como Cristo fue humilde y manifestó, hermanos, la unidad que hay entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Ahí hay una unidad perfecta. Nuestra unidad no es perfecta, pero debemos de buscar mantener la unidad en la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos diste en esta mañana de recordar, Señor, el sacrificio perfecto, precioso, en el cual Cristo mostró humildad perfecta, Señor. Sabemos que nosotros estamos muy lejos de poder ser humildes de la misma manera, Señor, pero confiamos en tu Espíritu Santo, Señor, en que Él nos va guiando, Señor, nos va ayudando en esa santificación progresiva, de manera que también en nuestro corazón esté el anhelo de agradarte en nuestras relaciones, Señor, en la humildad, en la unidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a que todas esas cosas que a veces nos permitimos guardar en nuestro corazón, alguna ofensa, Señor, algún malentendido que traemos en el corazón, Señor, ayúdanos a sacarlo, no, que no seamos, Padre, como esa ilustración de las raíces de amargura en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser como los niños humildes que se someten a la autoridad de sus padres, que creen tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, como siervos de tu iglesia, a los que están en un lugar de liderazgo, de enseñanza, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles y constantes en el estudio, en la oración, en la práctica, Señor, de todo lo que nos enseña tu palabra, Señor. Gracias te doy por esta iglesia de Pachuca que tú has levantado, Señor. Te rogamos porque tú la sigas haciendo crecer
eh, en esa unidad, en el corazón de cada uno de ellos crezca el anhelo por conocerte más, que crezca en santidad también, Señor, y si es tu voluntad, que crezca en número, Señor. Pero principalmente que sea una iglesia de la cual tú te agrades, Señor. Y tú puedas también exaltar a esta iglesia, Padre, y a toda iglesia que predica tu palabra de manera correcta, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, por el amor que manifestaste en Cristo nuestro Señor. Gracias porque tú eres quien merece toda la alabanza, como cantábamos hace rato. Eternamente exaltado es tu Hijo Cristo. Gracias te damos, Padre, por esta tarde. En Cristo Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias.